Bueno, hoy quiero contarles una historia, quiero compartir con ustedes una historia de mi vida, una experiencia que tuve eh, que me ayudó mucho a entender el tema del que quiero hablar hoy y es cambio. Esta es una historia, es una experiencia acerca del cambio y considero que es muy relevante por la situación en la que estamos viviendo. Entiendo y estoy seguro que algunos no la estamos o no la están pasando muy bien debido precisamente al cambio que se está presentando, que produce una incertidumbre y que es esa incertidumbre la que nos lleva a sentirnos de la forma en que tal vez te estás sintiendo en este momento. Eh, no sería raro saber que estás frustrado, un poco de ansiedad tal vez, con un poco de miedo o de frustración. Son sentimientos normales que pasan precisamente por este cambio, por esa incertidumbre de no saber qué viene, qué es lo siguiente y sobre todo de no saber que no podemos o de saber que no podemos controlarlo. Por eso esta historia que me pasó, que fue en el 2012, es un poco similar. Después de venir de un viaje de África, de Nigeria, muy feliz, llegué a la oficina y me encontré con que no tenía trabajo, ¿no? Y simplemente tuve que dejar la compañía. Regresé a casa y fue tal vez el día más difícil o uno de los días más complicados de mi vida, porque tuve que enfrentarme a una realidad, a un cambio que no lo esperaba. No solo eso, pero tuve tiempo de pensar, de reflexionar y, y me di cuenta que realmente en ese momento nada estaba funcionando. Me había alejado de mi familia, me di cuenta que ni siquiera era tanto el trabajo que ni siquiera tenía ahorros, ni siquiera había tenido tiempo de hacer vida social y lo peor tal vez era que ni siquiera buena salud tenía. Esto me hizo sentir y pasar por este tipo de emociones que estaba hablando hace un minuto. Me hizo sentir frustrado, desesperado, angustiado. Naturalmente traté de buscar ayuda, leí mucho y me consagré realmente a leer, a buscar cómo podía salir de esa situación. Y recuerdo que lo que más me ayudó, tal vez lo que cambió totalmente mi vida, fue un libro, un libro de mindfulness, un libro que me llevó a descubrir meditación. Fui al centro de meditación de budismo en Londres, llegué y de muy buena manera, como un acto de compasión, de mucha fe tal vez, me recibieron y empecé a aprender a meditar de una forma muy sencilla, muy sencilla, aprendí a meditar. Y fue a través de la meditación que realmente pude entender qué era el cambio y que son tres elementos claves en el cambio. Primero, entenderlo, qué es el conocimiento, tratar de conocerlo y descubrir exactamente qué es el cambio. Segundo, es reaccionar, reaccionar adecuadamente. Y tercero, tal vez el más importante, adaptarse, que involucra un proceso de transformación personal. Ese es tal vez la educación o el concepto o la lección más importante que aprendí en esta meditación. El cambio fue fenomenal, me gustó tanto, me sentí tan bien, a pesar de que los problemas seguían ahí, me di cuenta que me estaba sintiendo mucho mejor. Decidí tomarlo un poco más serio y me registré. Llegué y me registré inmediatamente el curso de meditación, un curso que parecía diferente. Me invitaba a tener 10 días en un retiro en una parte alejada de Londres y dije, esta es la experiencia que tal vez necesito. Me registré y nunca me llamaron, nunca me contestaron por 4 años. Se me olvidó completamente.
se me olvidó que me había registrado a eso, pero 4 años después me llegó un email. Me registré y nunca me llamaron, nunca me contestaron. Por 4 años se me olvidó completamente. Se me olvidó que me había registrado a eso, pero 4 años después me llegó un email y el email me invitaba a ir al curso. Ni siquiera me acordaba qué tipo de curso era. Me tocó revisar y tratar de acordarme en qué me había registrado y bueno, decidí aceptarlo. Me comprometí, tenía que comprometerme a ese cambio. Era esa parte de esfuerzo que había que hacer para lograr el cambio que quería. Ese curso que me tocó, por supuesto, viajar, fui en tren, después nos recogieron en un bus, nos llevaron a una zona apartada en la mitad de una montaña, a un centro de meditación y pues llegamos allá, un grupo de personas, más o menos 50 personas de todas partes del mundo. Y la verdad es que es muy interesante. El primer día nos mostraron el itinerario y es más o menos levantarse a las 4:30 de la mañana, ir a meditar 1 hora y media, desayuno, meditar 2 horas, 2 horas y media, almuerzo, meditar toda la tarde, no había comida y luego en la noche teníamos 1 hora de un discurso donde escuchábamos y aprendíamos qué habíamos estado practicando durante el día. En esos 10 días había que cumplir unas reglas muy específicas. Primero era la regla del silencio noble, que significa no puedes hablar con nadie, no solo verbalmente, pero también físicamente no puedes mirar a los ojos a nadie, no puedes tratar de comunicarte corporalmente con nadie y no puedes o tienes que tratar de mantener tu mente concentrada al mínimo. No puedes leer, no puedes escribir. Esto fue una experiencia fabulosa, fenomenal, pero sobre todo no me imaginaba el conocimiento y la práctica y la experiencia que tendría en relación a entender el cambio. El primer día, después de tanta meditación, el dolor era insoportable. Realmente estar sentado en esta posición, lo primero que te afecta son las rodillas, la espalda, la cadera. Es un aprendizaje, es un proceso de aprendizaje de la técnica, pero más que todo es darte cuenta del sufrimiento. Hay una serie de situaciones en las cuales te sientes un poco vulnerable. El segundo día, cuando te levantas y te das cuenta que vas a ir a través de lo mismo otra vez, unas 8 horas de meditación, y te das cuenta que te faltan 8 días para irte, lo único que piensas es un arrepentimiento. ¿Por qué vine aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Lo único que quieres hacer es salir corriendo. No puedes, del cansancio, del dolor, pero realmente empecé a darme cuenta que iba aprendiendo cosas, iba sintiendo cosas que nunca las hubiera adquirido de un libro, sino era a través de mi propio cuerpo. Y fue más o menos así. Entendí que durante ese proceso de meditación había momentos en que sentías dolor, inmenso dolor, y no querías que ese dolor estuviera ahí. Estabas reaccionando, yo estaba reaccionando ante ese dolor. Y había otros momentos de la meditación en que era amazing, que era espectacular, que me sentía muy bien, que la disfrutaba tremendo. Y claro, quería que siempre la meditación fuera así. Entonces sabía, cuando me di cuenta que empezaba el dolor nuevamente, empezaba yo a preocuparme, ya me va a doler otra vez, ya me va a afectar otra vez. Poco a poco me fui dando cuenta de cómo la mente iba trabajando, de que si había o no había dolor, de todas maneras iba a tener un sufrimiento. Y eso para mí fue extraordinario y es una de las lecciones que quiero que aprendas esta vez. En ese segundo, tercer día estábamos aprendiendo a concentrar la mente y a darnos cuenta de que siempre estamos, ya sea alejándonos de un cambio que no nos gusta o sufriendo porque no tenemos lo que queremos. Siempre el sufrimiento estaba ahí, constantemente. El día tercero te prepara y te da mucha más habilidad de concentrar la mente.
saber que sí, se va algunas veces a pensar en el pasado, donde perdemos mucho tiempo, y la traes nuevamente al presente. Durante estos 3 primeros días tuve mi primera experiencia de entender qué era el cambio, de experimentar el cambio en mi propio cuerpo. Nos concentramos tanto en la meditación, en la respiración, en esta área particular, que llega un punto de tanta concentración que te das cuenta que aparecen sensaciones en tu piel, en tu cuerpo, aparecen pequeñas sensaciones que nunca antes te habías dado cuenta, que eran inconscientes, a un nivel mínimo, subatómico. Te das cuenta de que hay un poco más calor, te das cuenta que a veces puede ser más frío, te das cuenta que a veces se vuelve húmedo y desaparece, te das cuenta que la temperatura cambia un poco, pero es eso, sientes como aparece y desaparece. Es el momento donde realmente dejas de solo entender cambio a un nivel conceptual, pero pasas a entender cambio a un nivel de experiencia, que lo vives, y te das cuenta que el universo totalmente funciona de esta forma. Todo pasa, incluyendo tu cuerpo. En este momento cambia, y fue lo que más me impresionó, el ser capaz de darme cuenta de ese cambio. Pero el día cuarto vino algo espectacular, vino algo maravilloso. Ese día nos pidieron que hiciéramos la meditación sin movernos, completamente estáticos, sin ningún tipo de movimiento por casi 2 horas. Y después de 1 hora y media pensé que ya no podía, pensé que me iba a tener que levantar y salir. El dolor era demasiado fuerte. Sin embargo, decidí hacer lo que nos habían estado enseñando. Simplemente observé el dolor sin reaccionar, lo acepté tal y como era, y entendí que pasaría. Cuando decidí no reaccionar con ese dolor, cuando decidí aceptarlo tal como era, fue cuestión de pocos segundos. El dolor completamente desapareció, y tuve la capacidad de terminar mi meditación por las 2 horas. Lo que aprendí, que fue demasiado importante, ha sido demasiado importante para mi vida, es que tuve la experiencia, experimenté con el cambio, entendí las cosas más importantes del cambio. Primera es esperar que siempre va a haber un cambio. Me di cuenta que incluso el dolor había entendido una ley universal, que todo cambia, que incluso mi cuerpo cambiaría. Lo único que tengo que hacer es no reaccionar con el cambio, no reaccionar ante situaciones que se nos presentan. Los siguientes días tuvimos los mismos dolores, siempre el dolor de espalda, siempre el dolor de rodillas, pero ya esta vez, primero, sabíamos que iba a venir el dolor, pero también sabíamos que se iba a ir. Sabía que tenía que aceptarlo, que vendría y que se iría. Sabía que no tenía que reaccionar, porque pasaría. Y esa es la enseñanza que te quiero dar hoy, porque fue la enseñanza que me ayudó después de ese evento a llevar casi que una vida completamente diferente. Después de ese evento, muchas situaciones positivas y negativas han pasado en mi vida. Muchos momentos difíciles han pasado en mi vida. ¿Y qué pasa? Siempre aplico la misma enseñanza. Veo, espero el cambio, porque todo en el universo cambia y ya tengo la experiencia. No es que crea en esto, estoy convencido y entiendo, porque lo viví a través de mi cuerpo, de que todo en el universo cambia, todo. Ahora que estamos en este tiempo, en esta situación, entonces 3 elementos que tienes que aplicar, y es un proceso, entiendo, es un proceso de desarrollo personal, pero sí quería darte como un resumen de lo importante que es conocer y entender qué es el cambio para fortalecer la mente. Recuerda tal vez la palabra era,
por entender el cambio, realmente conocerlo, aceptar que todo cambia, absolutamente todo en el universo cambia, tienes que aceptarlo. Y si tienes la oportunidad, tal como me pasó a mí, no solo conocerlo a nivel intelectual, pero realmente tener la experiencia de vivir qué es el cambio y cómo es permanente, todo está cambiando. La segunda, no olvidar, es reacción. Tenemos que desarrollar la habilidad de reaccionar adecuadamente. Eso tiene un nombre especial, se llama ecuanimidad. Cuando empezamos a trabajar en la mente, podemos desarrollar esa habilidad fenomenal de mantener ese equilibrio y ese balance mental. Y tercero, también importante, es adaptarse. Ese proceso de ser capaz de entender que el cambio va a ser constante, que siempre esta situación es solo una, pero constantemente habrán cambios de ahora en adelante y no puedes quedarte quieto. Lo que tenemos que hacer es adaptarnos, transformarnos. Ese proceso de adaptación debe empezar para entender ese cambio y entender que tú tienes que cambiar. Al mismo tiempo que todo el universo va cambiando, nosotros tenemos que cambiar, es decir, tenemos que adaptarnos. Y para adaptarnos es un proceso de transformación. Entonces te invito a que empieces tu propio proceso de transformación, no solo de la forma en que te comportas, de la forma en que hablas, pero también de la forma en que piensas. Y eso es todo lo que quería dejarte por hoy. Si estás interesado, si te gusta esto, seguramente estaré de regreso y seguimos hablando en este proceso que considero que va a ser fundamental para todos nosotros, para adaptarnos a esta nueva forma de vida que vendrá de ahora en adelante, que nunca va a ser igual a lo que hemos vivido y que lo que venga no va a permanecer, pero también va a cambiar. Y bueno, ese era el mensaje que quería darles. Un abrazo fuerte. Yo voy a seguir aquí. Voy a quedarme una media hora haciendo un poco de meditación. Y como estás en casa, me imagino que también están tus hijos, tu familia, tu esposa. Entonces, súper bien. Lo que tienes que hacer es llama a tu familia, a tus hijos, enséñale lo mismo. Esto. Se pueden sentar juntos. Te acomodas, te relajas. Y ya nos vamos a ir a concentrar en la respiración por 1 o 2 minutos. A ellos les encanta, a mí me encanta y es lo mejor que le puedes dar a tus hijos. Es una forma de pasar el tiempo, de compartir el tiempo juntos también. Entonces, este momento, este tiempo es tuyo. Valóralo, aprécialo, utilízalo, es un momento especial para ti. Y por qué no hacerlo en compañía de tus hijos. ¿Listo? Sí.